tal? Buenas tardes. Un gusto aquí estar con ustedes, presentarles algo de esta tecnología de Fiber Sensing. Aquí Andrés Chavarría, estoy a cargo del desarrollo de mercados para Fiber Sensing de Viavi. Nos especializamos en instrumentación para telecomunicaciones. Sensing es un área de las nuevas que tenemos dentro de nuestra familia y es de las que les voy a platicar en este webinar. Mil gracias por conectarse a todos. Aquí estoy yo platicándoles desde Los Ángeles, California. ¿Okay? ¿De qué se trata esta historia? Bueno, aquí primero que nada darle también un poquito las gracias al equipo de Andina Link, a nuestros partners de Smartest por allá en Colombia que organizaron este webinar, en donde básicamente voy a tratar varias áreas que tienen que ver con el monitoreo de la fibra y las telecomunicaciones, la infraestructura crítica, una tecnología súper versátil. Y bueno, quiero empezar con un poquito de noticias. Entonces, aquí voy a avanzar. Listo, aquí estamos. Un poquito la nota roja, aquí las noticias. Aquí voy a empezar aquí con algunos headlines que salieron últimamente. Aquí un robo de cables. Aquí un robo de cables en algunas localidades. Alguien trató ahí de llevarse inclusive los cables asociados a algo de alumbrado de Navidad. Robos de cables comunes en todos los países, en todo el mundo. Problemas con nuestra infraestructura eléctrica, todo es de vandalismo. Todos uno simplemente tiene que entrar a las noticias en Google Noticias y va a ver aquí algún evento que está pasando en algún lugar, ¿no? Algo que tiene que ver con nuestra infraestructura, en este caso, infraestructura eléctrica. Aquí tengo cortes puede ser por alguien que trató de robarse el metal en las torres de transmisión, o quizás hubo un incendio, etcétera. Bueno, todos esos son efectos de vandalismo que afectan nuestra infraestructura, y cuando nuestra infraestructura se afecta, bueno, nos afecta a todos también nosotros, ¿no? Aquí otro ejemplo de cables de alta tensión que están en peligro porque hubo un incendio. Puede haber que sea un incendio por una quemada en medio de la jungla, y de pronto nuestros cables, en donde no tenemos equipo de mantenimiento, pues bueno, esas líneas se van a dañar, ¿no? Entonces, nuestra infraestructura está sujeta al medio ambiente, está sujeta a lo que hacemos nosotros los humanos en torno a eso, ¿no? Entonces, aquí otro tipo de desastres que pueden llevarse a cabo. Nuestra infraestructura también pues incluye, tenemos ductos, tenemos servicios públicos, tenemos tomas de agua, tenemos tubería, y bueno, tenemos también fugas de agua. Tenemos, como pueden ver, en distintos países. Aquí tengo en México, Texas, Perú, Costa Rica, por todos lados, en todo el mundo son problemas que existen, todos los tenemos, ¿no? Por supuesto, fugas más grandes tenemos siempre hay noticias de ductos en algún lugar en donde hay un oleoducto que está fallando. En este caso, ejemplos de dónde es. Es de Bolivia, y Pemex, el famoso huachicoleo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tienen en común estas malas noticias es que, bueno, nos afectan a todos. Y lo segundo es que hay algo muy importante, que es que toda esta infraestructura hoy día básicamente está conectada de alguna forma por una fibra óptica. Entonces, lo que les voy a presentar en esta presentación es cómo podemos utilizar las fibras ópticas que están junto a nuestros ductos de agua, que están junto a nuestras redes de comunicaciones, junto a nuestras líneas eléctricas. ¿Cómo podemos utilizar estas fibras para evitar todas estas catástrofes y básicamente ser más proactivos con nuestro monitoreo de las redes de telecomunicaciones y nuestra infraestructura en la cual están instaladas estas fibras ópticas? Voy a cubrir en esta presentación un poquito del antecedente de cómo funciona la tecnología Fiber Sensing, monitoreo distribuido, hay distintos nombres.
Voy a hablar cómo todas estas fibras se convierten en un sistema de alarmas, básicamente en tiempo real, que nos van a ayudar a prevenir distintas actividades, ¿no? Voy a hablar un poco de cómo podemos utilizar la tecnología para hacer auditorías y mapeo de las vulnerabilidades a lo largo de los cables, y no solamente los cables, sino también la infraestructura que está asociada a estos cables, ¿no? Y voy a tocar varios aspectos, varias industrias, lo cual hacen esta una tecnología muy versátil. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, esta historia del Fiber Sensing, detección distribuida de fibra. Básicamente lo que hacemos es ese mismo cable de fibra por el cual nos estamos comunicando ahorita, de alguna forma u otra, hay una fibra óptica que está permitiendo este webinar. Bueno, esa misma fibra, lo que hacemos es tomamos un filamento y vamos a conectar una caja muy especial, una caja distribuida, una caja de sensing a esa fibra óptica, y en lugar de mandar transmisión, en lugar de mandar datos para transmisión a lo largo de esa fibra, vamos a utilizar esta caja para detectar distintos eventos a lo largo de esta fibra. Y básicamente lo que va a pasar es que esta fibra se va a convertir en un sensor gracias a esta tecnología. Y básicamente este va a ser un sensor que va a detectar vibraciones por personas, va a detectar vibraciones por equipo mecánico, va a detectar cambios de temperatura, como les enseñé, por incendios o por fugas de gases, etcétera. Va a detectar cambios de deformación, cambios de tensión, básicamente si los cables tienen alguna carga por una rama de árboles o por movimiento de suelo. Bueno, todas esas señales van a hacer que cambien nuestros pulsos de luz óptica, y esto es lo que vamos a utilizar para tener nuestro sistema de alarma. Okay. La fibra como un sensor. Esto es un poquito más técnico, no me va a llevar mucho tiempo aquí, pero básicamente una de las grandes ventajas que tenemos es que con estos sistemas vamos a inyectar luz, vamos a mandar miles y miles de pulsos por segundo, por minuto, y básicamente como sabemos la velocidad a la que se están propagando, sabemos exactamente a la distancia a la cual tenemos los eventos ópticos a lo largo de la fibra. Lo que va a pasar con esta tecnología es que va a haber una fracción de la luz que se va básicamente a reflejar, y básicamente esa fracción de luz es la que vamos a estar analizando con este sensor. El instrumento básicamente actúa como transmisor de luz y también como un receptor de luz. Y básicamente vamos a estar utilizando distintos espectros ópticos. Hay distintos espectros que son más efectivos para detectar temperatura, como es el espectro de Raman, para detectar temperatura y deformación, que es el espectro de Brillouin, y también vamos a tener el espectro de Rayleigh, que también va a ser sensible tanto a temperatura como a deformación o vibración, y dependiendo de cuál espectro estemos utilizando, vamos a detectar distintas cosas a lo largo de nuestra fibra. Esto va a hacer que cada punto en este cable, digamos, si tengo un cable de 100 kilómetros, cada metro o cada 10 metros lo puedo convertir en un sensor virtual. Y bueno, a cada metro voy a estar detectando cambios bien pequeños de deformación o cambios de temperatura. Y para que se den una idea del cambio que estamos analizando, imagínense que tenemos un segmento de fibra óptica, digamos 1 metro de fibra óptica, y lo que va a pasar es que cuando hay una vibración, cuando hay un cambio de temperatura, la fibra se va a elongar por una fracción pequeña, un delta pequeño, y básicamente vamos a estar midiendo cambios de formaciones súper pequeñas. Vamos a estar hablando de una micra por metro, básicamente una parte por millón, es el tipo de deformación que vamos a estar detectando con unos sensores. Tenemos sensores que van a estar detectando 1 nanómetro por metro, esto va a ser 10 a la menos 9, lo cual son mediciones muy pequeñas, convirtiendo esto en sensores súper sensibles. Como les mencioné, al final de cuentas lo que vamos a estar haciendo, lo que estamos buscando es detectar distintos eventos. Aquí tengo un evento de posiblemente una excavadora mecánica o posiblemente un cable que está en la jungla, y de pronto tengo un árbol que empieza a
a pegarle el cable y bueno, idealmente queremos prevenir que haya un corte. Entonces, cuando detectamos estos eventos, el sistema básicamente va a detectar ese cambio en la luz, va a identificar el evento y va a notificar al centro de control. Y el centro de control básicamente va a decidir, bueno, voy a mandar un dron para que cheque qué es lo que está pasando, quizás mi fibra está junto a una cerca, tengo que ver si hay una persona que está saltándose o alguien que está abriendo uno de los pozos en donde tengo mi fibra, o posiblemente la notificación se va a mandar por teléfono para el equipo de mantenimiento para que vayan y básicamente le den servicio a la línea, dependiendo de dónde esté instalada esa línea de fibra óptica. Las ciudades inteligentes es un término muy, muy común, ahora últimamente se está poniendo de moda, y bueno, donde juega un papel muy importante esta tecnología de Fiber Sensing. Como les dije, estamos utilizando la misma fibra, esa misma fibra que tenemos dentro de nuestros conductos, es un sensor, entonces de pronto esto nos abre las posibilidades para detectar todo tipo de cosas, no solamente detección de intrusiones. Imagínense si alguien abre un pozo en la ciudad y quieren tratar de robarse el cable, etcétera. Bueno, esa misma fibra por la cual estamos transmitiendo datos, bueno, vamos a utilizarla para detectar intrusiones, para detectar vandalismo. Pero una oportunidad muy grande es que en muchas localidades tenemos cables de fibra óptica que están en ocasiones junto a ductos de agua o oleoductos, o también puede estar esas fibras junto a cables de alta tensión. Entonces, nosotros podemos utilizar esa fibra para monitorear lo que está pasando con esos activos de ductos o de cables. Entonces, esa fibra básicamente de pronto nos abre las puertas para monitorear otro tipo de cosas. Entonces, esta es una oportunidad principalmente para monetizar esa red de fibra óptica. Un pequeño video aquí para demostrar cómo funciona esta historia. Este es un sensor más dinámico, le llamamos DAS, Distributed Acoustic Sensing en inglés, en el sentido de que lo que vamos a estar haciendo es, tengo una fibra en un conducto y básicamente cada vez que el coche se mueve, genera vibraciones, la fibra se empieza a elongar muy dinámicamente y básicamente con la distancia y el tiempo yo empiezo a identificar las vibraciones de este vehículo. Entonces, mi sistema de alarma y con inteligencia artificial vamos a detectar estas señales, las vamos a identificar y básicamente vamos a notificar, bueno, hay un vehículo que está en X posición, en X localidad, y básicamente lo vamos a hacer el display dentro de un mapa. En este caso, el personaje se baja del coche, empieza a caminar, mi patrón acústico cambia, se pueden dar cuenta que esto es muy dinámico, la inteligencia artificial lo identifica y me dice, está caminando, y el problema grande es cuando este individuo empieza a excavar. Si yo tengo un ducto que está junto a esta fibra o si yo tengo una línea de telecomunicaciones, pues se pueden imaginar que en este momento, en cuanto empieza a excavar, básicamente empiezo a poner en peligro mi fibra óptica. Entonces, un sistema muy dinámico para detectar todas estas señales y como podrán imaginarse, hay todo tipo de utilidades que podemos obtener con este tipo de sistemas. Hay todo tipo de alarmas. Básicamente, estos instrumentos se han estado desplegando durante ya varios años. Tiene su origen en cuestiones militares y hay distintas librerías. Básicamente, aquí nuestra librería, aquí tengo un ejemplo de algunos eventos. Aquí tengo a alguien que está excavando, como les enseñé en el video anterior. Aquí tengo a alguien que está abriendo un pozo en donde básicamente empieza a mover los cables. Imagínense esto, pues puede ser alguien que quiera robarse los cables. Bueno, desde que empiezan a abrir la tapa, va a tener un patrón acústico que lo voy a identificar y básicamente voy a mandarle la notificación al centro de control, decir, bueno, hay alguien en X lugar, mándate al guardia o mándate a los equipos de operación para evitar que tengamos un corte, que tengamos una falla. Entonces, la intención es ser preventivos, ¿no? Y por supuesto, aquí tengo un diagrama de cascada, también le llamamos un sonograma, en donde básicamente medimos las vibraciones, las identificamos, y en este caso es
son señales asociadas a una excavadora, ¿no? Entonces, el primer caso de uso, pues por supuesto, sé que hay muchos en este grupo que están trabajando en el área de redes de telecomunicaciones y bueno, aquí el primer uso, el más canónico, digámosle, va a ser prevenir cortes de cables, ¿no? En todo tipo de situaciones, cables de larga distancia, metros, cables submarinos. Voy a hablar hasta el final de esta presentación sobre cables submarinos. Y bueno, aquí el valor de este tipo de monitoreo va a ser pues prevenir daños a esa infraestructura, prevenir que tengamos ese problema en esos cables y básicamente reducir el tiempo de inactividad. Aquí idealmente queremos evitar que haya penalizaciones porque no estamos cumpliendo con nuestros contratos de SLA. Entonces, hay distintas implicaciones que vienen con este monitoreo, idealmente, digamos, en el área de telecomunicaciones, en el área de servicios públicos de eléctricos. Queremos que el cliente siempre tenga señal, ¿no? Que el cliente siempre tenga luz, ¿no? Y como les dije, una de las ventajas es que todos estos sistemas, como sabemos en dónde están nuestras fibras, como sabemos exactamente a qué velocidad se están propagando esos pulsos de luz, podemos mapear con gran resolución, 1 metro o quizás un par de metros, podemos decir en dónde está pasando algo que básicamente tenemos que notificarle al centro de control. Entonces, son sistemas muy efectivos. Muchas aplicaciones en el área de seguridad. Aquí tengo otro personaje, en este caso lleva su escalera, empieza la fibra está a la par de este cerco verdadero. En el ejemplo anterior tenía una fibra en un conducto, una pared invisible, pero de la misma forma, detectamos las vibraciones, el patrón acústico cambia y básicamente esto se convierte en un sistema por medio del cual podemos estar monitoreando cercos perimetrales. Entonces, hay muchas aplicaciones para infraestructura crítica, muchas refinerías, instalaciones militares, fronteras, centros de datos. Ahorita haciendo mucho dinero en centros de datos, entonces pueden imaginarse que es muy fácil tener un cable a lo largo de estos cercos virtuales. Podemos monitorear decenas de kilómetros y básicamente esto nos da la oportunidad para detectar cualquier intruso muy rápidamente. ¿Lo podríamos hacer con cámaras? Posiblemente sí, pero requeriríamos muchísimas cámaras. Un problema de infraestructura grande, la fibra es la fibra, entonces es muy maleable, es fácil de instalar, entonces nos da una visibilidad muy grande, ¿no? En el área de centros de datos, una actividad muy importante hoy día en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, por todos lados estamos construyendo muchos centros de datos y bueno, aquí como les mencionaba, utilizamos esa fibra que va a estar en interconectores entre edificios o perímetros virtuales o perímetros junto a una cerca verdadera. Vamos a evitar básicamente que esos cables que están transmitiendo, yo creo que millones de dólares de información, básicamente los vamos a proteger. Entonces, una de las principales aplicaciones, estos centros de datos, por supuesto, van a estar conectados a áreas metropolitanas o a otros centros de datos. Entonces, uno de los usos principales de esta tecnología DAS en específico va a ser detectar intrusión, detectar terceros y básicamente evitar que haya un corte en este tipo de centros, ¿no? También hay actividades en lo que sería la planta interna en estos centros, en donde también vamos a estar monitoreando en dónde está la actividad en las distintas áreas. Y hacia el final de esta presentación voy a hablar un poquito de temperatura. Como les mencioné al principio, esta fibra también es sensible a temperatura, entonces hay todo un área en donde básicamente podemos utilizar esa misma fibra que está en nuestras bahías junto a las paredes o en los conductos, o en esas fibras también pueden detectar cambios de temperatura para posiblemente evitar algo como un incendio. Entonces, hay muchos usos con este tipo de sensores. Otro video pequeño, en este caso es un ambiente urbano. Esta es una fibra aquí estoy enseñando casi 40 kilómetros
Y básicamente este es en un ambiente en donde tengo una fibra en una ciudad. Tengo vehículos, aquí muchas de estas líneas que están pasando, digamos en el kilómetro 35, yo creo que hay una intersección, aquí hay un vehículo yendo en una dirección, en otra dirección. Aquí tengo un tren que básicamente con inteligencia artificial en tiempo real lo vamos a identificar y básicamente va a decir, bueno, hay un tren, lo vamos a mapear a lo largo del mapa para ver en dónde están los distintos eventos, ¿no? Entonces, muchas soluciones para el área de transporte, para monitorear tren ligero, para monitorear tráfico, etcétera. Y básicamente no tenemos que hacer nada con la fibra, estamos básicamente utilizando un cabezal remoto que nos va a permitir iluminar distintos aspectos de esa fibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ambientes urbanos, con este concepto de ciudades inteligentes, bueno, desde el área de operaciones, si es la compañía que hace el tren ligero o la compañía que está a cargo de las carreteras, pues bueno, podemos detectar en dónde hay tráfico, podemos detectar qué tan rápido se están moviendo los vehículos, en dónde hay congestionamientos, para posiblemente guiar semáforos, guiar plumas de trenes, etcétera, ¿no? Y por supuesto hay áreas de mantenimiento que también vamos a estar detectando, ¿no? Entonces, como les voy a enseñar en la siguiente parte, vamos a tocar cómo esta fibra no solamente la podemos usar para seguridad del activo, si tenemos cables a lo largo de estas carreteras, cables a lo largo de las líneas de metro, pues bueno, ya les enseñé cómo los vamos a proteger, pero también estos activos están básicamente dentro de un ambiente urbano, dentro de la jungla, dentro de geología. Entonces, hay movimientos de tierra que vamos a estar monitoreando con otro tipo de sensores que les voy a enseñar en la siguiente sección de esta presentación. Aquí tengo un ejemplo, me gusta empezar aquí con un ejemplo en donde tengo una línea de tren y básicamente aquí lo que sucede es que tengo un conducto. Mucha de nuestra infraestructura moderna va a tener, podemos tener cables en fibras aéreas, tenemos cables en conductos. En este caso tengo un ejemplo en donde tengo la fibra en un conducto, está a la par de esta línea de tren y aquí nos damos cuenta de que ha habido un movimiento de suelo. En este caso aquí nos vemos que claramente ha habido una deformación del suelo y por consiguiente ese ducto en donde está esa fibra pues también se ha deformado. Entonces, otro de los sensores que también se utilizan mucho es DTSS, que es básicamente temperatura y deformación. En inglés es Temperature and Strain Sensing. Y básicamente lo que nos permite hacer este tipo de tecnología es medir esta elongación, como les mencioné cuando platiqué cómo funciona esta historia de la elongación de la fibra. El conducto se deforma y básicamente con respecto al tiempo, esa deformación va a ir creciendo. Entonces lo que va a suceder es que a lo largo de la distancia, básicamente aquí la distancia es en donde está este cable de fibra óptica, voy a estar midiendo la deformación en el tiempo 1 y básicamente conforme este deslave, como este movimiento de suelo empieza a generarse, pues bueno, va a deformar la fibra, va a crecer y toda nuestra infraestructura está diseñada para soportar X deformación y lo que va a pasar es que va a haber un momento en el que dependiendo del diseño de ingeniería vamos a tener una notificación que va a decir, bueno, esto se está deformando de tal forma que va a poner en peligro no solamente mi conducto, pero también la integridad de mi línea de tren o de mi carretera. Entonces, de la misma forma como les enseñé el sistema de alarma para detectar a la persona cuando está caminando, pues bueno, también puedo monitorear procesos más lentos, que sería algo como, digamos, un proceso, digamos, un poquito de geología, ¿no? Y aquí, pues bueno, la gran ventaja de este tipo de tecnología es que podemos monitorear cientos de kilómetros. En este caso, uno de estos sensores puede conectarse por puerto hasta 100 kilómetros de distancia. Entonces, podemos configurar redes de fibra óptica bastante grandes y básicamente hacer todo este mapeo con respecto al tiempo, ¿no? Y ver cómo están cambiando no solamente la infraestructura, pero los lugares en donde están nuestras fibras
nuestras fibras ópticas, ¿no? Esto es algo que también utilizamos mucho en el área de minas para monitorear presas de relaves, para monitorear diques, etcétera, ¿no? Entonces, todo un área de ingeniería civil, de ingeniería geotécnica que tiene muchas aplicaciones para estos movimientos de terreno, ¿no? Este es un ejemplo en una fibra en un conducto, pero pues también tenemos fibras en cables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una línea en una línea de alta tensión, básicamente en todo eso entre postes, ¿no? Bueno, nuestros cables, vamos a tener nuestras catenarias que van a estar soportando un peso. Esos cables están diseñados para soportar una tensión específica. Y lo que va a pasar es que este mismo sensor, este sensor de DTSS, lo que va a pasar es que va a estar monitoreando la carga en ese cable. Entonces, aquí tengo un ejemplo en donde tengo un ejemplo extremo en donde tengo acumulación de hielo. Esto es un ejemplo aquí en Norteamérica, en donde tomamos estas mediciones en el invierno cuando hay acumulación de hielo en el cable. Y aquí algo que es interesante es ver que nuestros cables de fibra óptica históricamente los hemos monitoreado con mediciones como OTDRs, que básicamente nos van a dar la atenuación de la luz con la distancia. Bueno, en este caso tengo una línea de casi 70 kilómetros, en donde pues el OTDR se ve muy bien, no tiene ningún problema, pero cuando veo la traza de sensing, la traza de deformación con este instrumento, me empiezo a dar cuenta de que cada vez que estoy en la catenaria, pues bueno, mi deformación va a incrementarse. En los lugares en donde la deformación se va abajo es porque tengo las bobinas de servicio en el poste o en la torre. Aquí el problema que tenía el cliente era que tenía deformación muy grande en algunos lugares y en este caso aquí lo que tienen que hacer es mandar un helicóptero para que limpie el hielo para evitar que los cables de alta tensión, que los cables de tierra se truenen, ¿no? Entonces, esto nos permite, nos da el valor para detectar zonas de tensión mecánica, tensión térmica y, por supuesto, nos va a reducir costos de inspección, costos de inactividad, ¿no? Idealmente lo que queremos hacer aquí es bajar el tiempo que hay de inactividad en nuestras redes, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de una red eléctrica, distintos cables con distintos voltajes en China, en donde básicamente estamos detectando distintas localidades en donde hay distintas alarmas, ¿no? Entonces esto ya se convierte en un instrumento en donde no solamente hacemos el monitoreo permanente de la fibra óptica, que es muy común, pero estamos agregando más parámetros ambientales que nos van a básicamente, idealmente, prolongar la vida de nuestros cables, prolongar la vida de nuestra infraestructura. Otro ejemplo aquí en donde también la traza óptica, muy común, no tiene ningún problema, pero cuando vemos aquí la traza de deformación, pues bueno, de pronto empezamos a ver que hay lugares en donde nuestra deformación está incrementándose. Entonces, alguien va a decir, bueno, pues puedo mandar ahí un personaje para que inspeccione estas fibras. Pues sí, siempre es posible, pero estas son líneas grandes. Aquí estamos hablando de una línea de casi 100 kilómetros y aquí muy rápidamente estamos identificando áreas en donde tenemos anomalías de forma que podemos hacer un mantenimiento más efectivo, hacer operaciones más efectivas, ¿no? Y puede ser algo como hielo, como les enseñé en el ejemplo anterior, pero también pueden ser, estos cables también pueden fallar porque si hay tormentas eléctricas o posiblemente degradación por tormentas, por viento que empiezan a hacer que el cable se vaya desgastando, bueno, ópticamente las fibras están muy protegidas, pero con este tipo de tecnologías nos vamos a dar cuenta de que hay instrumentos básicamente para detectar cambios muy pequeños antes de que haya una falla, lo detectamos y podemos actuar más proactivamente. Entonces esto es muy importante para, les digo, detectar ese tipo de cambio ambiental y, por supuesto, digamos en el área de cuando estamos a la par de cables eléctricos, pues bueno, estos cables eléctricos al transmitir electricidad,
pues también van a calentar la fibra, ¿no? Entonces, internamente ese cable también va a estar detectando cambios de temperatura y bueno, esos cambios de temperatura que lo podemos hacer con dos tipos de sensores, lo que sería el sensor de DTSS, de tanto tensión y temperatura, pero también hay sensores específicos para temperatura, algo que utilizaríamos para, por ejemplo, para incendios, para detectar puntos calientes. Lo vamos a utilizar para detectar, para ver cómo están cambiando la temperatura a lo largo de mi fibra. Aquí tengo un ejemplo de que son casi 60 kilómetros de fibra, en donde básicamente estoy viendo cómo varían las fibras a la temperatura cada día, ¿no? Y básicamente aquí podemos tomar mediciones un par de minutos para ver cómo están las fluctuaciones, ¿no? Entonces, al principio de esta presentación les enseñé ejemplos de incendios, pues bueno, una quemada en medio de la jungla, o uno de los ejemplos que enseñé era un basurero que se incendió, bueno, cables que estén con fibra óptica cerca de ese basurero, pues bueno, lo pudiéramos detectar con este tipo de sensores, ¿no? Entonces, de esta forma, esa misma fibra que ya está conectada ahí, un cable de tierra, en el caso de un OPGW, podemos utilizar ese cable para detectar cambios ambientales que protejan no solamente a esa fibra óptica para transmisión de datos, pero también a los cables de transmisión eléctricos que están junto a esa fibra óptica, ¿no? Hay cables más modernos eléctricos que ya tienen básicamente el conductor ya viene con un filamento de fibra óptica y hay más diagnósticos que podemos utilizar para hacer monitoreo en tiempo real con la temperatura del conductor y básicamente guiar qué es lo que va a estar haciendo la subestación eléctrica. Cables. ¿Qué otra cosa mencioné anteriormente? Pues bueno, nuestras fibras, ya les enseñé, aspectos de seguridad, ya platicamos de la parte de los cables de alta tensión, la temperatura, los cables de tierra. La otra parte que tenemos, pues van a ser los ductos, ¿no? Cuando tenemos fibras que estén dentro de conductos, muy posiblemente van a estar cerca de ductos, por lo general van a estar en las mismas calles o en las mismas carreteras. Hay ductos que ya están instalados, ductos nuevos que ya vienen con fibra óptica, que tienen el monitoreo ya muy integrado, no está muy pensado ya como parte de sus despliegues. Pero en lugares en donde, en un ambiente urbano, es muy común encontrar cables de fibra óptica aledaños a los ductos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con estas fibras? Pues bueno, lo primero es, como les enseñé anteriormente, es detectar a ese personaje que va, se le ocurre empezar a taladrar en la banqueta, taladrar en medio en una zanja y de pronto no solamente le pega a la fibra óptica, pero le pega también al ducto, ¿no? Entonces ahí ya se convierte en un problema también ambiental y un problema de recursos naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ducto de agua, aquí tengo un ejemplo de un lugar en donde tenemos, esto es en latitudes nortes, en donde tenemos líneas de agua caliente que se utilizan para calefacción. Y básicamente en este caso tengo un ducto les digo, de agua que tiene a la par, también tenía un cable de telecomunicaciones. Y básicamente aquí lo que estamos detectando estamos viendo fluctuaciones de temperatura, estamos midiendo también la deformación y lo que nos dimos cuenta es que de pronto había en un lugar muy específico, teníamos un aumento de temperatura muy grande que básicamente estaba asociado a una fuga de agua en esta línea de calefacción. Entonces, otra forma de básicamente tener ventaja de esta fibra para iluminar nuestra infraestructura. Básicamente la fibra ya está instalada y si sabemos que está junto a cables eléctricos o junto a ductos de agua, ductos de gas, pues bueno, podemos hacer este tipo de monitoreo si tenemos un buen mapeo de estos activos, ¿no? Y aquí pues la ventaja es que como estamos midiendo temperatura y deformación, pues bueno, vamos a estar detectando tanto movimiento del suelo, vamos a estar detectando cambios de temperatura, en este caso asociados a una fuga de agua, ¿no? Que es en distintas localidades, esto ya está volviéndose más crítico, en donde hay sequías. Nuestra infraestructura de agua globalmente, desgraciadamente, tiene
muchos problemas, se desperdicia mucha agua y esta tecnología básicamente nos permite hacer un uso más eficiente para detectar. Imagínense, estos son ductos que están enterrados, pues no es tan fácil hacer una identificación del problema por superficie, ¿no? Entonces simplemente sabemos que estamos bombeando más agua de la que se está distribuyendo, ¿no? Entonces, esto nos permite iluminar, les digo, con gran resolución en dónde están todos los problemas, ¿no? Y por supuesto hay fugas más grandes, fugas en el área de ductos, área de oleoductos en específico, en donde aquí estamos básicamente transmitiendo o transportando millones de dólares de hidrocarburos en distintos lugares, o pueden ser también mineraductos, en donde estamos transportando también activos que tienen un valor muy alto, ¿no? Entonces, todos estos ductos, lo que va a pasar, están operando en distinta presión y no solamente podemos utilizar la temperatura, eso es un diagnóstico que utilizamos, pero también podemos utilizar las vibraciones. Pueden ustedes imaginarse que si de pronto perforamos un ducto, una línea de gas natural, pues bueno, vamos a perder presión. Esto nos va a cambiar nuestro patrón acústico, nos va a generar un ruido acústico en el orificio, lo cual con inteligencia artificial lo vamos a identificar. Entonces, esa misma fibra va a estar escuchando a personas, va a estar escuchando excavadoras mecánicas, pero de la misma forma va a estar también escuchando los procesos internos de este ducto para básicamente asegurarnos de que la transmisión del producto, el transporte de este producto sea de la forma más eficaz, de la forma más segura, porque en un oleoducto, pues por supuesto, podemos tener explosiones, ¿no? Entonces también queremos evitar el costo no solamente financiero, pero por supuesto el costo de vidas humanas, ¿no? Es un ejemplo en donde teníamos una fuga por alguien que estaban haciendo una excavadora para hacer cuestiones con mantenimiento para fibra óptica, y básicamente estuvieron muy cerca de dañando aquí el ducto que estaba a la par de esta línea. Todos los ejemplos que les he mostrado hasta el momento, pues es la misma. Todo es la misma fibra, en este caso monomodo. Estos sistemas están utilizando fibras monomodo, la fibra que tenemos comúnmente en nuestra infraestructura. Pero por supuesto ahorita está también muy común, todas nuestras comunicaciones están utilizando cables submarinos. Entonces, todas estas aplicaciones pues también se van también a traducir de alguna forma en el área de cables submarinos. Por cuestión de tiempo no me voy a meter a muchos detalles, pero sobra decir que de la misma forma como detecté a un vehículo, como detecté a una persona, pues bueno, yo puedo detectar básicamente señales por barcos, puedo detectar señales por anclas que de pronto estén empezando a mover el suelo marino. Bueno, cables que estén aledaños, pues los voy a detectar. Entonces hay muchas áreas para proteger nuestros cables que están ahorita ya desplegando este tipo de tecnología, ¿no? Por supuesto, uno de los puntos más vulnerables de los cables submarinos van a ser nuestros puntos de entrada, nuestros puntos de aterrizaje, en donde estos cables van a entrar por la playa, van a estar en un conducto. Entonces nosotros utilizamos esta combinación de monitoreo de terceros, monitoreo de perímetros, sin que haya un perímetro, pero utilizando ese cable para evitar que haya una excavación mecánica y de pronto nos ponga en peligro cables que cuestan millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, esto es un área muy importante en la cuestión de cables submarinos. Para los asistentes en Latinoamérica, los que están en el lado del Pacífico, en algunos lugares en el Caribe, pues bueno, tenemos movimiento de suelos, ¿no? Tenemos cañones submarinos, tenemos trincheras en donde hay temblores. Entonces, todo ese movimiento de cables, de la misma forma como les enseñé, esa línea de tren que se está deformando, pues bueno, también nosotros podemos monitorear cómo se están moviendo estos cables en el fondo marino para evitar que haya un corte. El mantenimiento en estos cables cuestan millones de dólares también, dependiendo del cable, el mantenimiento. Entonces, es importante el monitoreo, ¿no? Es parte de la cultura de
de prevención. Idealmente aquí lo que queremos hacer es prevenir y pues bueno, toda esta infraestructura que tenemos asociada a nuestros activos, pues también hay muchas aplicaciones, muchos colegas que trabajan en sismología, detección de temblores, ecología marina, instrumentos muy bonitos para escuchar ballenas, escuchar distintos animales a lo largo del fondo marino, ¿no? Y por supuesto infraestructura en el continente o en el mar como plantas eólicas, ver las vibraciones de las turbinas, etcétera. Entonces, tecnologías muy, muy versátiles. Al final de cuentas, todo lo que estamos haciendo es un monitoreo de la red óptica que se ha hecho durante décadas. Estamos monitoreando nuestras redes de fibra óptica. Lo que estamos haciendo diferente es que ahora estamos agregando parámetros de temperatura, parámetros de deformación, parámetros de vibración y acústicos que básicamente no solamente nos permiten detectar una falla, aquí idealmente lo que queremos es prevenir la falla, ¿no? Eso es lo importante y básicamente ya hay toda serie de mecanismos de respuesta para mandar notificaciones, como les enseñé, puede ser por drones, por circuito cerrado, análisis de fibra que básicamente nos van a permitir georreferenciar las señales a lo largo de nuestros cables y básicamente darle a los equipos de operación una visión muy, muy clara, con mucho detalle de dónde están los distintos eventos. Aquí ya terminando, un par de minutos más, quiero dejar espacio para las preguntas. Pero bueno, algo interesante, como les di una probadita de lo que se puede hacer, pero muchísimas actividades que se pueden monitorear con nuestras fibras. Les enseñé temperatura, aplicaciones para líneas de alta tensión, en túneles hubo un incendio muy grande en Francia hace un par de décadas, en donde básicamente todos los túneles tienen que estar monitoreados por incendios. Pues bueno, las fibras ópticas a lo largo de estos túneles ya las podemos utilizar para detectar incendios, ¿no? Pero también lo pueden hacer fibras para detectar un incendio, quizás un calentamiento en un centro de datos o en infraestructura crítica, en reactores, en refinerías, etcétera. Mediciones de deformación, pues bueno, ya les enseñé aquí mi famosa línea de tren que se está aquí detectando un deslave, pero pues bueno, esta misma tecnología la utilizamos para monitorear presas. Hay muchas ya actividades en donde utilizamos las fibras cuando están en puentes, pues van a estar en un conducto, entonces esa misma fibra que está en el conducto, en el puente, también la podemos utilizar para ver la integridad de ese puente, qué tanto se está deformando por el paso de vehículos, etcétera, ¿no? Ya les enseñé un ejemplo de la acumulación de hielo en nuestras líneas eléctricas o también efectos por rompimiento de la estructura metálica del cable por quizás truenos o por tormentas grandes. Bueno, esto lo vamos a utilizar con este tipo de sensores, ¿no? Sensor acústico, ese es el más dinámico. Les enseñé la película de detectar personas, detectar todo tipo de distintos eventos, detectar transporte, detectar barcos, etcétera. Tecnologías muy versátiles que básicamente nos permiten detectar, no solamente proteger ese cable, pero esos cables están en una infraestructura. Entonces es una oportunidad muy grande para tomar ventaja de esos cables y ver en dónde están. Quizás son cables que están alrededor de un banco. Bueno, pues podemos utilizar esa fibra para un sistema de seguridad, complementar un sistema de seguridad a lo largo de un perímetro, etcétera, ¿no? Entonces, muchas áreas en donde podemos utilizar estos sensores. Les platiqué de temperatura, sensores de temperatura y deformación, acústicos. Hay algunas soluciones en donde vamos a utilizar sensores portátiles. Quizás únicamente lo que queremos hacer es una auditoría de los cables. ¿Qué tan bien están instalados nuestras líneas aéreas? ¿Qué tanta tensión pusieron los instaladores en nuestras catenarias, ¿no? Entonces, hay aplicaciones en donde podemos utilizar sensores portátiles y básicamente hacer un mapeo de las vulnerabilidades, quizás cada X meses, quizás una vez al año, dependiendo de la actividad que queramos monitorear. Y pues, por supuesto, ya les mencioné
que todo esto es parte de un monitoreo permanente, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías también vamos a tener la opción para tener el cabezal permanente que nos va a permitir iluminar esos distintos activos, esas distintas fibras, ¿no? Entonces, distintas áreas ya para concluir. Por supuesto, en el área de servicios, en el área de operaciones, pues queremos prevenir actividades como vandalismo, queremos monitorear perímetros. Hoy en día, desgraciadamente, tenemos cada vez más que monitorear fronteras, entonces monitoreamos fronteras, monitoreamos cables submarinos para detectar intrusos, etcétera. Entonces, eso es algo que le llamo servicio y operaciones. Mapeo y salud del cableado, pues bueno, nuestros cables, nuestra infraestructura, pues tiene que lidiar con el ambiente, ¿no? No solamente tiene que lidiar con nosotros humanos, pero tiene que lidiar con zonas boscosas, tiene que lidiar con tormentas, tiene que lidiar con movimiento de suelo. Bueno, podemos utilizar estos sensores también para identificar esas vulnerabilidades y, pues, por supuesto, con cada una de estas aplicaciones tenemos todo un área muy importante en donde también podemos monetizar esta fibra, ¿no? También podemos básicamente asegurarnos que estamos monitoreando nuestras líneas de transporte, nuestras líneas de ductos, nuestras líneas eléctricas. Entonces, hay todo un área en donde podemos aprovecharnos de que esa fibra es el sensor, un sensor muy poderoso, y básicamente lo que queremos hacer aquí a final de cuentas es reducir costos de mantenimiento, reducir costos de operación, evitar que haya tiempos de baja, evitar que tengamos apagones, evitar que tengamos cortes de fibra que me corten el webinar. Entonces, no solo eso, pero también evitar cuando tenemos infraestructura crítica, cuando tenemos quizás un puente que empieza a deformarse, bueno, lo puedo detectar antes de que haya un problema. Un reactor, antes de que empiece un incendio, pues bueno, lo puedo detectar cuando hay un cambio de temperatura muy pequeño, ¿no? Entonces, muchas actividades. El concepto aquí de la tecnología idealmente es no solamente prevenir fallas, la queremos localizar. Somos muy buenos ahorita para localizar fallas, pero aquí idealmente es lo que queremos hacer es prevenirlas. Entonces, ese es uno de los principales mensajes. La fibra es el sensor. Mil gracias por su atención. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Aquí les dejo mi contacto, mi email. Tengo aquí mi contacto en LinkedIn. Con toda confianza, yo siempre estoy aquí al tanto de las distintas actividades. Nuestra solución de Nitro Fiber Sensing en Viavi, que básicamente complementa nuestro monitoreo de redes de fibra óptica. Y bueno, con esto, mil gracias de nueva cuenta y abro el espacio para preguntas. ¿Con qué tecnologías? Una pregunta me voy a las que están a las más frecuentes, las de hasta arriba. ¿Con qué tecnologías, marcas o equipos son compatibles? Bueno, estos sensores, a final de cuentas, se van a conectar con cualquier tipo de fibra. Entonces, lo único que vamos a tener es el conector de esa fibra que va a entrar este cabezal. Entonces, nosotros monitoreamos redes por todo el mundo y básicamente a nosotros no nos importa el equipo. Básicamente, la fibra es el sensor a final de cuentas. Entonces, podemos entrar con ese... en ese sentido, somos compatibles con todo ese tipo de infraestructura. A ver, aquí hay muchas preguntas, mil gracias. Déjame ver. ¿Cuántos kilómetros puedo alcanzar? Bueno, esto va a depender, por supuesto, es una tecnología óptica, entonces va a depender de la fibra un poquito. Por ejemplo, para la medición de deformación y temperatura, el ejemplo que les mencioné para cables eléctricos de tierra, básicamente en esos podemos llegar 100 kilómetros y básicamente esa caja pues vienen con muchos puertos, entonces digamos una caja puede tener 8 puertos y lo que podemos hacer es monitorear, digamos, 800 kilómetros de red, ¿no? Les enseñé un ejemplo de una red eléctrica en China que tiene básicamente 3 sistemas que están monitoreando casi 1,500 kilómetros de
de fibra óptica en una línea eléctrica. Por ejemplo, el sistema de DAS, ahí vamos a estar hablando, cada sistema va a estar monitoreando alrededor también de 100 kilómetros. En ese tipo de tecnología vamos a tener por lo generalmente 2 puertos. Entonces, cada sensor tiene distintos tiempos de escucha que los tenemos que considerar. ¿Qué temperatura soporta? Desde el punto de vista de medición, básicamente, ahí básicamente el límite va a ser el cable. Hay cables muy caros, cables que tienen básicamente cobertura de oro, cobertura de níquel, que se utilizan para proteger las fibras en ambientes muy calientes, como reactores nucleares. Entonces, hay aplicaciones en donde medimos campos geotérmicos, algo que es muy común, 300 grados, 500 grados. Básicamente lo que importa ahí es que la fibra tenga la protección para la fibra óptica, ¿no? Los sensores, pues bueno, los sensores tienen electrónica, tienen optoelectrónica, entonces van básicamente, por lo general, los vamos a estar instalando en ambientes con ambientes de temperatura controlada, ¿no? Digamos voy a decir, de 0 a 50 grados son las temperaturas normales de operación con este tipo de instrumentos, pero básicamente la fibra cuando sale al medio ambiente, esa fibra puede estar dentro de un pozo petrolero, dentro de un reactor, ahí básicamente lo que va a cambiar es el diseño del cable. Aquí una pregunta, ¿se requiere un hilo independiente o admite coexistencia con lambdas de operación? Excelente pregunta. Históricamente, se ha utilizado un filamento específico, fibra oscura, para hacer este monitoreo, pero últimamente, que ya paradójicamente, las compañías de telecomunicaciones son así como los últimos en adoptar este tipo de sensores. Esto llevamos casi 30 años utilizándolo para petróleo, 20 años utilizando para aplicaciones militares, telecomunicaciones en donde hay más fibras, en donde se ha utilizado menos. Pero lo que puedo decir es que con cambios muy pequeños en nuestros sistemas, con algunos filtros, sabemos exactamente en dónde estamos inyectando nuestra luz, y yo sé que básicamente no hay tantos problemas de coexistencia. Entonces es básicamente cuestión de hacer la integración correctamente. Históricamente sí se sigue utilizando fibra oscura, pero ya hay muchas pruebas de laboratorio con compañías de telecomunicaciones en donde hemos demostrado que con los filtros adecuados podemos utilizar la tecnología sin ningún problema, ¿no? Yo creo que aquí el obstáculo ha sido más bien desde el punto de vista de transmisión, de que las compañías de telecomunicaciones le ganen más confianza, se den cuenta de que no hay ningún problema de tener los dos tipos de tecnologías en la misma fibra. Muchos saludos, gracias a todos. Aquí había muchos colegas, algunos nombres conocidos. Gracias por conectarse. Repetidores. Una pregunta aquí. ¿Qué pasa con los repetidores? Bueno, esta es un área en donde sí la mayoría de esos sensores distribuidos ahorita básicamente van a llegar hasta el repetidor. Entonces sí tenemos esa limitación. Ópticamente ya hay soluciones para pasar los repetidores, pero voy a decir ahorita por el momento, todas las aplicaciones comerciales de estos tipos de sinceros básicamente van desde el panel de la fibra hasta el repetidor. Va a ser básicamente el último punto donde vamos a estar llegando. Si es una sola fibra, ¿solo funcionaría para solo monitoreo de ruido y no para temperatura? Muy buena pregunta. Hay algunas soluciones en donde básicamente utilizamos 2 filamentos. Es común utilizar un filamento para temperatura y un filamento para acústico. Eso se puede hacer. Entonces, esa es una medición, es una combinación que es muy común, sobre todo en el área de oleoductos, en el área de petróleo. Eso es algo que es relativamente común.
Por ejemplo, el sistema que les mencioné de temperatura y deformación, que me va a detectar un movimiento de suelo, que me va a detectar un movimiento, un cambio de temperatura. Ahí básicamente con esa tecnología podemos tener las dos mediciones con una sola fibra. Entonces, las tecnologías son un poco diferentes. Metiéndome un poquito a detalles muy detallados, valga la redundancia, en la cuestión de DAS. DAS es el sistema más sensible de todos. Y hay un espectro de DAS a bajas frecuencias en donde el DAS también va a ser sensible a cambios de temperatura. No es muy común, es quizás para aplicaciones más científicas, eso es común hacerlo, pero en general, digamos, si es temperatura y acústica, por lo general son dos filamentos que vamos a estar utilizando. Si es temperatura y deformación, eso lo podemos utilizar con un solo filamento. ¿Qué tipo de mensajes? Bueno, muy buena pregunta. Pues bueno, sistema de alarma, bueno, voy a detectar el cambio empiezo a detectar el deslave, empiezo a detectar el incendio, empiezo a detectar el individuo que se le ocurre excavar junto a mi ducto. Bueno, estamos generando miles y miles de terabytes con estos sistemas. Un sistema de DAS normalmente va a estar generando, digamos, 2 o 5 terabytes de información por día. Muchísima información. Lo que va a pasar es que en el campo donde tenemos instalado este sistema, todo el procesado lo vamos a estar haciendo allí en el campo. Todo esto es Edge Processing. Y básicamente una vez que detectamos el evento, que lo identificamos con inteligencia artificial o con patrones clásicos, lo único que vamos a estar decidiendo es, vamos a identificarlo, vamos a tener la localización, el tiempo, y lo único que vamos a mandar fuera de esta caja va a ser un mensaje. Y esto, el mensaje más sencillo puede ser un mensaje como SNMP. Entonces, utilizando un paquete de datos súper pequeños, ese paquete básicamente lo vamos a mandar por 3G o si hay un filamento de fibra para telecomunicaciones, perfecto, pero es un mensaje súper pequeño que lo puedo mandar por 3G, ¿no? Que va a tener básicamente el identificador de esa alarma que le va a permitir al operador saber qué es lo que está pasando dependiendo del sensor que tengamos en uso, ¿no? Para ustedes, para los que estén utilizando, por ejemplo, sistemas de monitoreo de redes de fibra óptica utilizando, digamos, OTDRs tradicionales con espectro de Raleigh. Esto va a ser una alarma muy similar en el que básicamente cuando tengamos un aumento de temperatura o un aumento en la tensión del cable, en la deformación del cable, básicamente dependiendo con esos thresholds de esos niveles de deformación de alarma, vamos a tener esa notificación dentro del sistema de monitoreo de red de fibra óptica. Estos tipos de mediciones funcionan en una interfaz o un enlace. Sí, bueno, aquí estos sistemas, esta reducción de datos sí requiere un software específico, como les mencioné, dentro de la caja, que básicamente va a estar identificando ya sea el cambio de temperatura o va a identificar ese patrón acústico que va a decir, bueno, es un personaje que está caminando o es un coche. Entonces, ese procesado, ese software sí es específico de la caja, pero una vez que ya generamos ese mensaje básicamente se puede conectar para los que estén trabajando aquí con monitoreo de infraestructura, utilizar sistemas de SCADA comunes en donde básicamente nosotros vamos a estar dando ese mensaje a ese sistema de SCADA, ¿no? Entonces, esa telecomunicación es una integración muy sencilla, no lleva gran esfuerzo. Aquí otra pregunta interesante. Viavi tiene la aplicación para utilizar rejillas de Bragg en fibras para tener más precisión en la detección. Sí, bueno, históricamente estos sensores, nuestro enfoque es más bien en el área de mediciones distribuidas. Lo que va a pasar es que cuando tengamos rejillas de Bragg, por ejemplo, con el sistema acústico,
lo que va a pasar es que nos va a generar reflexiones más grandes. Entonces, nosotros podemos utilizar esa luz para tener una señal más grande. Hay fibras que ya tienen este tipo de sistemas para incrementar la sensitividad de los sensores. Entonces, eso es algo, digamos, voy a hacerle una aplicación un poquito más especializada, pero sí es algo que se puede usar. Pero en general, estas tres tecnologías que les mencioné son todas tecnologías distribuidas, en donde tengo una fibra de 50 kilómetros, básicamente la voy a convertir en 50,000 sensores acústicos o no sé, una fibra de 100 kilómetros, 100,000 sensores de temperatura y de formación. Distancia mínima de operación. Aquí básicamente, distancia mínima voy a decir, digamos, con la resolución más grande de estos sistemas, digamos, en el acústico podemos estar monitoreando cada 60 centímetros, con el de temperatura y de formación podemos tener mediciones, digamos, cada 50 centímetros. Entonces, para que tenga sentido desde el punto de vista de costos, por lo general, voy a decir centenas de metros es en donde tiene más sentido tener ese tipo de operaciones. Como les dije, la ventaja es que tenemos una gran distancia lineal para monitorear esto. Entonces, hay ocasiones, por ejemplo, en refinerías o en reactores en donde quizás no tenemos mucha distancia lineal, pero podemos básicamente poner la fibra a lo largo de los hornos, a lo largo de los reactores, lo cual nos va a dar una cobertura tridimensional. Entonces, de pronto podemos tener miles de sensores, aun con una resolución muy pequeña, para detectar, digamos, cambios de temperatura en un reactor, ¿no? Tienes registros de eventos, llámese el cuadro donde se visualiza todos los eventos en un determinado tiempo. Sí, efectivamente. No, y esto de hecho, es una pregunta muy importante, en el sentido de que, bueno, vamos a estar detectando personas, voy a estar detectando vehículos y pues bueno, pues no es pecado caminar y manejar el coche, ¿no? Entonces, todas estas alarmas, por supuesto, van a convertirse en parte del historial de la fibra, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el sistema de alarmas es que vamos a notificar de las alarmas críticas. Cuando alguien está excavando con una pala, cuando hay una excavadora mecánica, bueno, esas son alarmas que las voy a calificar de alarmas urgentes, alarmas de color rojo. Las otras alarmas, básicamente, no queremos aquí también que el operador se desespere porque hay miles de coches, porque hay miles de personas, digamos, en una ciudad. Pues voy a detectar a la persona que está caminando sobre la banqueta. Entonces, sí, el sistema los va a detectar, pero básicamente tenemos la habilidad para configurar cuáles son los eventos que queremos básicamente notificar para el centro de control, ¿no? Entonces, hay toda una plataforma de visualización de los datos, de las series de tiempo. Hay básicamente cada vez que detectamos un evento, por ejemplo, con el acústico, ese patrón acústico que les mencioné, pues sí, básicamente ahorita la inteligencia artificial ya lo hace muy rápido, pero pues siempre va a haber la pregunta, bueno, quizás si es un evento quizás diferente, si de pronto tenemos una alarma recurrente en donde quizás es un coyote que hizo un nido, no sé cómo se llama el nido del coyote, pero bueno, así le voy a llamar. Digamos que de pronto está ahí el animalito y empieza a hacer las señales acústicas y tenemos que analizar las señales. Pues bueno, podemos ir a los datos anteriores, reanalizarlos y básicamente agregar más patrones al modelo de inteligencia artificial que vamos a estar utilizando. Entonces, desde este punto de vista, son sistemas que básicamente van a estar aprendiendo. Cada fibra tiene su ambiente, ¿no? Entonces, básicamente podemos enseñarle más, ¿no? Una fibra que esté dentro de un puente va a vibrar muy diferente a una fibra que está en medio de la jungla. Entonces, cada ambiente es un poco diferente, cada ambiente va a tener vulnerabilidades diferentes. Y creo que con eso ya estoy llegando al final. Creo que ya cubrí todas las preguntas que están en el chat. De nueva cuenta, mil gracias por su atención, mil gracias a Andina Link por la invitación, a nuestros partners en Colombia, a Smartest,
que nos ayudaron a coordinar este evento. Y aquí sigo, les digo, aquí tienen mi email, mi punto de contacto, información sobre la tecnología. Cualquier cosa, échenme un email. Bienvenidos cuando vengan a Los Ángeles o a la Ciudad de México, donde voy muy frecuentemente. Nos conectamos y pues gracias por su interés de nueva cuenta.